las investigaciones científicas. Hombres y mujeres que piensan un mundo mejor. Ciencia y conciencia en Así son las cosas. En el espacio que semanalmente nos abocamos a reflejar cómo en la Universidad Nacional de Río Cuarto y en otros ámbitos académicos se gesta investigación, se profundizan líneas de proyectos que buscan a partir de la ciencia resolver problemas de todos nosotros. Hoy recibimos en nuestro programa a quien ha sido destacado por la Sociedad Biológica de Córdoba, docente del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Fue reconocido por su trayectoria académica y sus aportes en el campo de la biología. Vamos a charlar con él respecto de por qué abrazó este ámbito del conocimiento. Es el doctor José Prioto quien nos visita en nuestro programa. Un gusto y felicitaciones por el reconocimiento. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias por la invitación y por este espacio en donde se preocupan por la ciencia. Bueno, ¿por qué eligió ese lugar del conocimiento para transitarlo? ¿De dónde viene su vocación? Bueno, en realidad hoy puedo decir que siempre me interesó, si bien yo había hecho el secundario y el perito mercantil en ese momento, para cuando todavía existía eso, siempre me había interesado la parte de investigación. No sabía si iba a ser la química, si iba a ser la biología, y la verdad que... Ya sabía que iba a ser investigador. Que iba a ser investigador. Esa era la vocación que tenía. Y cuando abracé la biología realmente me apasionó. Es algo que me atrajo desde el primer día que entré a la universidad. Y bueno, y fui transitando todo ese camino por supuesto, con mucha dedicación y me gustó mucho y cada vez me atrapó más y la fui transitando desde más de la parte celular hasta que hoy me dedico a la ecología. Y realmente soy biólogo, pero me siento más investigador que biólogo. Ajá. Porque lo que me apasiona es la ciencia, básicamente. Bueno, en la biología está la explicación del mundo, ¿no? Bueno... por lo menos lo que intentamos es una de las ciencias, claro, de las ciencias naturales, junto con la física y la química, que tratan de explicar. Más allá de las creencias. Más allá de las creencias, sí. Hay que respetarlas, las creencias, pero digo, ahí está la magia del ser, de lo que nos pasa. Sí, y la biología tenemos algo que por ahí las otras ciencias naturales le escapan un poquito y que todavía nos pone en una posición por ahí más con las creencias en relación a que, tratamos de explicar también la diversidad biológica y específicamente nosotros como parte de esa diversidad y el origen del hombre. Entonces todo esto de la teoría de evolución y entonces nos pone en esa cuestión por ahí con la sociedad y con las creencias y sin duda que es sumamente interesante y apasionante aquello que la transitamos. Uno pensaba que con el paso del tiempo, la evolución de la ciencia, casi que se iba a profundizar la concepción de la idea de una explicación natural del origen de la humanidad. Pero vaya a saber por qué Deciño hoy se encuentran con negacionistas todo el tiempo, ¿no? Sí. Desde terraplanistas que nos buscan hacer creer algo que ha tardado siglos de humanidad para comprenderlo. ¿En la biología pasa lo mismo? ¿Hay refutadores de lo biológico? Sí, hubo y hay todavía, sobre todo en países donde ya ha habido hasta leyes, en algunos estados de Estados Unidos, en la cual tanto uno tenía que enseñar, si enseñaba teoría de evolución, tenía que enseñar creacionismo, como si fueran cosas compatibles. Las creencias, más allá de lo que piense cada uno, no tienen que ver ni lo dogmático con la ciencia. Entonces, sigue habiendo mucho, y en eso, dentro de todo, en nuestro país somos bastante avanzados en ese sentido, comparado con otros países en los cuales pensamos que son países mucho más desarrollados. Más evolucionados, sí, pero retrasados respecto de las ideas. Sí. Y
El problema con el tema de la palabra evolución, que es justo lo que decías vos. Por ahí nosotros tenemos, en biología el concepto de evolución es cambio. No es cambio para superación, no es cambio, no es crecimiento. En cambio en la sociedad nosotros lo usamos, ¿no es cierto? Algo que evoluciona es alguien que prospera. Algo que prospera, algo que cambie para ser mejor. Y simplemente es cambio. Pero sí, es bueno, usted dijo que empezó como biólogo y hoy es ecologista. No, en realidad no, soy ecólogo. Ecologistas son aquellos que militan para sí, por causas ligadas con la ecología. Exactamente. ¿Y usted, ecólogo, qué significa? Bueno, yo, digamos, estudio básicamente lo que nosotros estamos estudiando desde la ecología, son el efecto de, en este momento, una de nuestras líneas de investigación por la cual di esa conferencia, el efecto de la agricultura, de los distintos manejos agrícolas, de la intensificación agrícola sobre la biodiversidad y específicamente sobre los vertebrados, principalmente los pequeños mamíferos y las aves, que nosotros lo usamos como indicadores, y este gran cambio que hubo a partir del modelo productivo que tuvo que ver en la década del 90, con la implementación de la soja transgénica y el modelo de la siembra directa, y que eso llevó a un cambio radical de los agroecosistemas como los concebíamos. ¿Un cambio para peor? Para la biodiversidad sin duda que sí, y para muchas cuestiones también que sí, pues si uno vamos para lo climático, por la gran cantidad de uso de combustibles fósiles y digamos, es un cambio en el cual es necesario, pero tiene que tener hay que generar conocimiento para ver cómo logramos que los agroecosistemas dejen de ser unos páramos donde los subsidiamos permanentemente con combustibles fósiles, ya sea a través de fertilizantes, a través de agroquímicos y a través de semillas transgénicas, para hacer justamente contribuir a la conservación de la biodiversidad. Cuando habla de los páramos, habla de esas extensiones enormes, peladas, que vuela tierra tras la producción intensiva. Exactamente, la producción, digamos, el efecto que tuvo que nosotros lo transitamos, yo me acuerdo, digamos, en ese momento uno no iba a ser consciente del cambio ambiental que iba a producir, pero el efecto que tuvo la introducción de la soja y después el valor que tomó esto, ¿no? A nivel mundial del valor económico, en nuestro país significó, por un lado, la expansión agrícola y por otro lado, la intensificación. En Córdoba, antes de la década del 90 o mediados de la década del 90, menos del 20% de la superficie era tierra cultivada. Hoy supera el 50%, prácticamente el 60%. Eso habla de la expansión. Por eso, bueno, hablamos de cada vez hay menos bosque, de cada vez una expansión de la agricultura hacia lugares donde antes no se hacía agricultura, y reemplazo de agricultura más tradicional con una agricultura mucho más intensiva. El modelo extractivista lo celebra esto, ¿no? Y tiene que ver con eso, sí. Lo celebra, lo digo, festeja, mirá, tenemos antes era el 20%, ahora es el 50% del territorio, pero el problema es que nos está cambiando la calidad de vida. Claro, y lo que vos decías, esto de esos que ellos, en cierta forma, un páramo, en el sentido de que grandes extensiones de cultivo, grandes extensiones de un solo tipo de cultivo, de un solo tipo de cobertura, con bordes de cultivo que rodean, que mantienen todavía ciertas características de lo que había originalmente fumigados. Entonces lo que nosotros tratamos es, bueno, bien, ok, hagamos ¿cómo podemos utilizar los agroecosistemas? Porque hoy no alcanza con la conservación de la biodiversidad en los parques nacionales, en las reservas. Hoy estamos viendo una expiación de culpa, es eso, ¿no? Sí, no. Decir eso, bueno, pero hicimos un parque nacional. Sí, todo eso es súper necesario, pero hoy en día no alcanza, porque nosotros, hay algo, Guillermo, que se viene viendo y que por ahí transita las noticias de una forma, por ahí en forma media, con poco tiempo, que es que hay una gran disminución de la biodiversidad a nivel global, incluso de especies que son comunes. Por eso nosotros cuando pensamos en la conservación, ¿qué pensamos? Y sí, estoy pensando en especies como
el cardenal amarillo, el jaguarete, lo que sea, son importantes conservar, las tenemos que conservar, son especies súper especialistas para el lugar donde habitan, pero resulta que hoy hay un montón de especies, de hecho se habla de una gran retracción de la abundancia de insectos a nivel mundial, bueno, que tienen que ver con esto. Por mi recuerdo de la infancia, este es un argumento poético que le estoy dando. Sí, no. Yo vivía en una calle de tierra en Huincarrenancó que en un momento del verano era atravesada por una cortina de mariposas que cruzaban de un lugar a otro. Nuestra diversión era cazarlas y meterlas en un frasquito. Tengo una imagen en la cabeza de eso que era impresionante, era como una niebla de mariposas. ¿No hay más? No, totalmente. Queda, sí, vemos una y cuando aparece una decimos, mirá, una mariposa. ¿Eso es producto de lo que estamos haciendo? Y es producto de una homogeneización del paisaje, donde tenemos grandes extensiones de pocos cultivos, donde tenemos grandes extensiones, donde los lotes de cultivo antes eran de 20, 30 hectáreas, ahora son de 80, 60, 90 hectáreas. Eso significa un paisaje más homogéneo, en donde cada vez pueden, digamos, la cantidad de especies que hay son mucho menores. Y sí, pero lo importante de eso es que esto, digamos, la biodiversidad conservarla por conservarla no es decir, cumple importantes funciones. Polinización, control de, bueno, en los agroecosistemas, control de especies plaga, dispersión y predación de semillas. Bueno, un poco hacia todo eso va nuestra investigación, principalmente a través de los vertebrados, ¿no? Y lo que hoy vemos es, bueno, propuestas de manejos agrícolas, más allá que existen manejos mucho más amigables como la agricultura orgánica, la agricultura agroecológica, o la agricultura convencional con determinadas características que aseguren una cierta heterogeneidad y característica del ambiente que tiendan a la conservación de la biodiversidad. En este contexto, ¿encuentra resistencia a lo que ustedes investigan? Digo, porque se mete con un tema que, sobre todo en esta provincia, en esta región, de eso no se habla. O tocar esos intereses es muy sensible, pero la ciencia está también para provocar. Totalmente, sí, así es. Creo que resistencia no en lo financiero ni nada por el estilo de eso, lo que cuesta es llegar a determinados lugares, pero a llegar a los lugares de las tomas de decisiones con este tipo de cosas. El problema es muy complejo porque, bueno, tenemos una matriz productiva que prácticamente depende pura y exclusivamente del modelo que hoy tenemos, ¿no? Entonces la diversificación sería fundamental para poder empezar a la diversificación de producciones y darle valor agregado a la producción, porque todos queremos comer más sano, todos queremos poder tener una cierta trazabilidad de lo que comemos y todo. Lo que pasa es que nuestros problemas son tan urgentes y tan inmediatos el día a día que esas discusiones quedan para atrás, ¿no? Sí, quedan como se llega tarde siempre. Se llega tarde siempre. Está con nosotros en Ciencia y Conciencia el doctor José Priotto, docente del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, que ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Biológica de Córdoba. ¿Cómo se hace para investigar en el área? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es la investigación? ¿Trabajan sobre el campo? ¿Cómo? Siempre me intriga saber cómo es investigar. Sí, nuestro laboratorio es el campo. De hecho, bueno, pasamos mucho tiempo en el campo, ya sea observando o haciendo experimentos. Por ejemplo, ahora tenemos 3 tesis doctorales en las cuales estamos estudiando el efecto que tienen la biodiversidad sobre la remoción de semillas de malezas resistentes al glifosato, porque ya han aparecido un montón de semillas de malezas resistentes, entre ellos el sorgo de Alepo, bueno, hay varias. Entonces, bueno, vemos cómo haciendo experimentos en el campo con dispositivos donde generamos para que los animales remuevan las semillas de ahí, en campos de soja, en campos de maíz. Bueno, todos esos experimentos son en muchos campos, en muchas horas de
de trabajo en esos lugares, y después el trabajo de laboratorio, que es recoger la información, analizarla, y después también trabajo de laboratorio, a ver si realmente, por ejemplo, esto lo hacemos principalmente con roedores de campo, silvestre, si las semillas que comen... Cuises, ¿no se ven más cuises? Sí, muy poco, sí, hace mucho menos, digamos, de lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué pasó con los cuises? No, nosotros no trabajamos con cuises, pero sí, bueno, tiene que ver con toda esta modificación del ambiente, sin duda. Pero sí, se ven mucho menos. Está bien que hacen como... Hay épocas que se los ve más que otras, pero sí. Entonces lo que vemos con esto es si las semillas si contribuyen como un servicio a la agricultura. ¿Por qué? Porque la predan, es decir, eso la desactivan, ¿no es cierto? Sí, sí. O si la dispersan. Si la dispersan, la llevan a otro lado, y entonces de esta forma le estamos probando si la biodiversidad está contribuyendo o no a los sistemas productivos, en malezas, por ejemplo, que son resistentes. Por contar algo, después pero bueno, nuestro laboratorio es el campo, con experimentos y todo. ¿Cómo se concilia? Porque se supone que la ciencia es una sola, que ustedes en ciencia exacta trabajan por recuperar la biodiversidad y en agronomía y en veterinaria trabajan por hacer más intensiva y con mayores ritmos la producción. Sí. Y están cubículos de por medio, digo, de manera simbólica. Sí. Bueno, eso es... bueno, no, pero en agronomía veterinaria hay grupos que trabajan en la parte agroecológica y la parte... ¿no? La virtud sí, ahí sí. Sí, creo que es una cuestión de... Yo creo que va a ser una cuestión de tiempo y de que la demanda viene desde abajo, digamos. Ajá. Desde que cada uno queremos ser más lo que comemos, dónde se produce, cómo se produce, si la producción implica alguna... tiene cuestiones problemáticas con el ambiente, ya eso no me gusta. El problema es que yo siempre digo, gran parte, y con esto seguro muchos colegas, incluso no solo agrónomos, sino que vienen de la parte molecular, me pueden criticar por lo que pensamos mucho de nosotros, no lo pienso yo, lo piensan un montón de investigadores en el área nuestra. El modelo productivo, ¿no?, de la Argentina a nivel mundial está, de los transgénicos, de este sistema de producción, está basado en que se necesita producir más alimento para una población en crecimiento. Y la realidad que es un problema de distribución del alimento. La soja acá va a la factoría de cerdo de China para una clase media creciente, es decir, no porque lo investigue, sino porque lo vemos, ¿no? Entonces, lo que vamos es un poco hoy se produce más alimentos de lo que en realidad para la población que tenemos. Entonces, justificar todo eso de una cuestión de producción de alimentos, creo que es parcialmente cierto. Se produce, y entonces mucho se justifica en función a eso. Y lo que tenemos es un problema de distribución, insisto. No de producción. Claro, se produce muchísimo alimento. Entonces por ahí, bueno, los paquetes tecnológicos, lo que pasa es que, bueno, me venden todo un paquete y va todo como en una cajita bien acomodada y que es rentable, sobre todo para las multinacionales que lo producen. Claro, sí. Hay corporaciones que están promoviendo este modelo. Exactamente. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar es que coexistan todo este tipo de cosas. Sin duda, la diversidad en la producción, digamos, un poco volver a lo que era cuando yo era chico. Me acuerdo, el campo era absolutamente otra cosa, ¿no? En la diversidad de cultivos, en la diversidad de sistemas productivos. Pero bueno, nosotros lo vemos sobre el efecto que tiene sobre el ambiente en sí, ¿no? Después hay variables económicas y otras cuestiones, sí, claro, intereses políticos y todo que tienen. Pero sí. Incluso muchos lo saben, que hipotecan el futuro por la renta de hoy. Sí, en cierta forma es. Pero no les estaría importando mucho. Sí. No les estaría importando mucho. Doctor, un placer que haya venido, bueno, y que trabajen. También la ciencia tiene que ser eso, ¿no? El lugar donde nos hacen pensar críticamente sobre las conductas de la sociedad. Y creo que en eso también, desde cualquier disciplina,
debe ejercerse como rol, no disciplinarse al modelo que nos proponen los que buscan la rentabilidad, maximizarla, porque nadie está diciendo que no se gane plata. No, totalmente, ¿no? sí. Pero que se gane plata respetando el ambiente, cuidando el futuro nuestro, el de las futuras generaciones, el del mundo. Bueno. Sí, nosotros justamente nuestro objetivo es generar datos para demostrar que como estamos haciendo las cosas, hay que cambiar cosas. Y bueno, los datos están, lo que también nos falta a nosotros es llegar por ahí, porque bueno, si hay algo que me critico por ahí como científico es que nos sentimos muy cómodos en el laboratorio, en el campo, y al momento de salir nos cuesta. Eso totalmente, eso de también visibilizar, de visibilizar sí, y de poder transmitir lo que hacemos para otro científico, pero transmitirlo para el gran público, digamos. Bueno, es un poco la idea de esta sección que hace totalmente. de su tercer año que promovemos, contar lo que se investiga, lo que se debate o lo que se polemiza también, ¿no? Porque en la polémica no necesariamente está un aspecto negativo, todo lo contrario, a veces desde la polémica se advierten los problemas y se cambian los modelos de soluciones. Felicitaciones por el reconocimiento y gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. En Ciencia y Conciencia, otro de los destacados investigadores de nuestra universidad, el doctor José Priotto, que recibió un reconocimiento de la Sociedad Biológica de la provincia de Córdoba.